En este video te voy a hablar del volumen 2 de las lecciones de física de Feynman, dedicado principalmente al electromagnetismo y las propiedades electromagnéticas de la materia, y el cual naturalmente es la continuación del volumen 1, el cual estaba dedicado a los temas de mecánica, radiación y calor. Para hacerte más fácil, digamos, la visualización de este video, voy a dividirlo en dos partes. Primero voy a dedicar unos cuantos minutos a dar como una apreciación general de este libro. Y si para ti eso es suficiente, puedes parar el video ahí y naturalmente irte inmediatamente a leer el libro. O si quieres, digamos, como una visión más profunda del contenido del libro y mis consejos para poder estudiar este libro, entonces quédate conmigo hasta el final. Este libro es una traducción de la edición del Nuevo Milenio de las lecciones de Feynman preparada por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, la primera pregunta que te podrías hacer es si en este segundo volumen se conserva el estilo particular que tiene el primer volumen, el estilo particular de enseñanza de Feynman, donde hay un énfasis muy grande, por un lado, en los conceptos y por otro, en la explicación de los fenómenos físicos, un énfasis que está por encima del énfasis matemático y de resolución de problemas que tienen los libros más tradicionales. Y aunque Feynman en el inicio del libro se queja de que no cree que sea así, que no le gustó tanto esta segunda parte como la primera, sin embargo, yo opino que sí. De hecho, este libro tiene secciones completas donde se hacen discusiones cualitativas e incluso capítulos completos. Por ejemplo, el capítulo 16, donde se habla de algunos experimentos de inducción para demostrar la inducción electromagnética, no contiene ninguna ecuación, es solamente discusión de experimentos. Entonces, en general yo diría que sí se conserva el estilo particular de Feynman. Por otro lado, la principal virtud de este libro es también su principal defecto, que como es un libro que pone tanto énfasis en la discusión de los fenómenos, obviamente es un libro donde hay muy poquísimos ejemplos numéricos y tampoco tiene ejercicios propuestos. Para subsanar un poco ese problema, existe este volumen adicional, el cual no fue incluido en esta traducción, donde están los ejercicios propuestos para las lecciones de Feynman y que naturalmente tiene toda una sección de ejercicios propuestos para el contenido del volumen 2. Sin embargo, yo creo que aquí los ejercicios son pocos. Y por otra parte, para mí, que soy una persona que aprende mucho con los ejemplos, el pasar directamente de la teoría a los ejercicios sin tener como ejemplos que me muestren cómo se aplica la teoría en los ejercicios me hace algo más difícil agarrar el ritmo de la solución de los ejercicios. Pero eso depende de cada persona. Por otra parte, en cuanto al contenido del libro, yo diría que es un libro que contiene todos los temas que pueden venir en un libro más convencional de electromagnetismo. Sin embargo, por ser un libro escrito de una manera tan diferente y debido a que los cursos universitarios están tan enfocados en la enseñanza tradicional, este libro no te serviría como libro guía para un curso tradicional, sino que más bien yo lo vería como un libro que te sirve para profundización y para complementar los temas que se ven en el curso más tradicional de electromagnetismo. Incluso si eres un autodidacta o alguien que está aprendiendo de manera independiente, yo te recomendaría que combines la lectura de este libro con un libro más tradicional sobre el tema. En mi caso, yo usé este libro, Campos electromagnéticos de Wangsnes, que es un libro mucho más tradicional, y lo leí a la par que leía el libro de Feynman, y esto mejoró muchísimo la experiencia. Bueno,
Eso es lo que tendría para decir de manera general. Si con esto es suficiente para ti, puedes parar el video ahora. Pero si quieres una discusión un poco más profunda del contenido del libro y las recomendaciones que yo te doy para estudiarlo, entonces quédate conmigo hasta el final. Para quienes no están familiarizados con estos libros, las lecciones de física de Feynman son la edición escrita de un curso de física que el físico y ganador del premio Nobel Richard Feynman dictó a los estudiantes de primer y segundo año del Instituto Tecnológico de California a principio de los años 60 y que fueron dictadas una sola vez, y por tanto se puso mucho cuidado de grabarlas, de grabar el audio, de tomar notas para ponerlas en libros escritos. Estos libros han adquirido un carácter, diría yo, como medio de leyenda entre la comunidad física debido al estilo muy único, peculiar y particular que tiene Feynman para presentar la física, el cual está enfocado principalmente en la discusión de los conceptos y de los fenómenos y no tanto en la discusión explícita de la matemática. Y digo explícita porque Feynman todo el tiempo usa implícitamente la matemática. No quiere decir que es un libro que no tiene matemáticas, de hecho tiene muchas matemáticas, pero se usan más como una herramienta y de forma implícita que como el objetivo explícito de la enseñanza. Ok. Bueno, ya en un video había hablado del primer volumen y te dejo el enlace en la descripción para que lo mires después de este. Y en este video voy a hablar del segundo volumen que, como decía, trata de los temas principalmente de electromagnetismo y propiedades electromagnéticas de la materia. En cuanto al contenido del libro, yo diría que este libro tiene 4 ejes temáticos. El primero de ellos es la presentación de los principios del electromagnetismo, lo cual se hace en los capítulos del 1 hasta el 18. El segundo eje temático del libro son las aplicaciones del electromagnetismo en diferentes situaciones, como por ejemplo en las ondas electromagnéticas o en la electrodinámica. Entonces aquí estamos hablando del capítulo 20 hasta el capítulo 29. El tercer eje temático de este libro es el que se refiere a las propiedades electromagnéticas de la materia. Y aquí esto es tratado principalmente en los capítulos desde el 30 hasta el 37. Y finalmente el libro contiene algunos temas adicionales que no están conectados, digamos, con el eje conductor del libro, y que están, por ejemplo, en el capítulo 19, donde se habla del principio de mínima acción, capítulo 42, que se habla del espacio curvo, y los capítulos desde el 38 hasta el 41, donde se da una introducción muy superficial a la elasticidad y la mecánica de fluidos. Ok. ¿Cuáles son los prerequisitos o los estudios previos que se necesitan para entender este libro? Pues bien, a pesar de que Feynman en los primeros capítulos trata de dar una introducción al cálculo vectorial. En el capítulo 2 habla del cálculo diferencial de los campos vectoriales. Luego en el capítulo 3 habla del cálculo integral. Sin embargo, yo realmente te recomendaría que hayas estudiado previamente cálculo vectorial. No hay que ser un experto, por ejemplo, no se habla mucho de coordenadas ortogonales como las cilíndricas, las esféricas. Solo se requieren las coordenadas cartesianas, pero sí hay que tener un conocimiento, por lo menos en mi concepto, del teorema de la divergencia y del teorema de Stokes, que son fundamentales para entender cómo funciona el campo electromagnético.
y te diría que no recomiendo estudiar en paralelo cálculo vectorial con electromagnetismo, sino primero haber estudiado cálculo vectorial. Eso sería básicamente en cuanto al requisito matemático. En cuanto a los requisitos físicos, yo me referiría principalmente al primer volumen. Y te diría que para estudiar este libro, los capítulos del primer volumen o las secciones del primer volumen que tienes que tener claras, además de los conceptos fundamentales de física, serían por un lado lo que concierne a la teoría especial de la relatividad, es decir, los capítulos del 15 al 17 del primer volumen. Por otra parte, todo lo concerniente a la radiación electromagnética, es decir, del capítulo 28 más o menos hasta el 34 del primer volumen. Y finalmente, aunque no es un requisito muy fuerte, sí es importante tener más o menos claro lo que se trata en la sección donde se habla de teoría cinética, es decir, el capítulo 39 por lo menos, pero ojalá hasta el capítulo 43. Eso en cuanto a los requisitos. Si dominas esos temas más o menos bien, no vas a tener ningún problema con este libro. Bueno, pero ¿qué es lo que me gusta de este libro y lo que no me gusta tanto? Pues bien, lo que me gusta de este libro, por un lado, es esta capacidad que tiene Feynman de explicar cualitativamente los fenómenos, de mostrarte modelos físicos y mentales y así hacerte entender lo que está sucediendo, en lugar de, como hacen los textos más tradicionales, recurrir simplemente a una deducción matemática. Y eso, por ejemplo, se ve en esta sección, en la 13.6, llamada La relatividad de los campos magnético y eléctrico, donde Feynman, mostrando un modelo muy simple de cargas en movimiento, te demuestra que el magnetismo es simplemente un efecto relativista y que por tanto el campo electromagnético es uno y lo que yo mida a nivel de electricidad o magnetismo depende mucho de mi estado de movimiento. Por esto la relatividad especial está íntimamente compenetrada y relacionada con el electromagnetismo. Y esto lo hace sin hablar de relatividad especial, sin tensores, sin derivaciones matemáticas complicadas, sino con un modelo muy simple. La otra cosa que me gusta mucho de Feynman es que se aventura mucho a hablar de temas que no suelen estar en los textos más convencionales. Entonces, por ejemplo, en este libro, en el capítulo 28, se habla de la masa electromagnética. O, por ejemplo, en el capítulo 30, Feynman dedica todo un capítulo a hablar de cristales, lo que luego nos ayuda a entender de por qué la polarizabilidad, es un tensor y no un escalar. Entonces, Feynman tiene como este estilo donde de una manera muy didáctica va hablando de temas que quizá otros libros no presenten porque les parecen muy avanzados. Y finalmente, lo que me gusta a mí mucho del estilo de enseñanza de Feynman es que Feynman ve la física como una unidad y va, digamos, interrelacionando los diferentes temas. No va enseñando cosas sueltas, sino que siempre va yendo hacia atrás a los temas que se vieron anteriormente para poder entender lo que está pasando. Por ejemplo, en el capítulo de ferromagnetismo, Feynman hace referencia a todos los aspectos termodinámicos que se habían discutido en capítulos anteriores. Lo mismo hace en el capítulo de paramagnetismo, si no me equivoco. Entonces, Feynman siempre está dándote una unidad
de los conceptos de la física. No son conceptos sueltos, sino que todos van de la mano y los unos me van refiriendo a los otros. Ok, en cuanto a lo que no me gusta tanto es la ausencia de ejemplos. La ausencia de ejemplos para mí hace muy difícil la lectura, porque yo soy una persona que tiendo más a aprender con ejemplos, y también la ausencia de ejercicios propuestos. Como lo decía al principio del video, existe este libro con lo cual se puede subsanar un poco lo de los ejercicios, pero para los ejemplos sí se tendría que recurrir a un libro un poco más convencional como soporte y digamos como lectura paralela de este libro. Otra cosa que quiero mencionar es que si te interesan estos libros y si eres capaz de leer en inglés, existe una página donde están los textos integrales y de forma gratuita, que es esta, feynmanlectures.caltech.edu. Te voy a dejar un enlace a la página en la descripción y aquí puedes ver que están no solo los libros, sino también contenido adicional, como las grabaciones de las lecciones. Puedes escuchar ahí a Feynman hablar, o las fotos de los tableros. Entonces acá tú puedes tranquilamente meterte al contenido del libro. Aquí me equivoqué, me metí al volumen 3, este es el volumen 2. Bueno, aquí puedes meterte al contenido del libro y leer cualquier capítulo que quieras. Y lo que me gusta de esta página es que la edición del formato electrónico está muy bien hecha. Las ecuaciones no son imágenes, son ecuaciones hechas probablemente en LaTeX y que están dentro del texto. Entonces, esta es otra herramienta que te puede servir si quieres estudiar estos libros y si de pronto no tienes el dinero para comprarlos físicamente. Sin embargo, esta edición del Fondo de Cultura Económica me parece buena. De pronto, en la parte del armado del libro sí he tenido algo de problemas. Por ejemplo, este acá se está despegando en estos momentos, entonces ahí es un punto de atención. Por otro lado, la cubierta es de cartón, yo la forré con un plástico para proteger un poco más el libro, lo cual no me salvó pues de que se comience a despegar. Pero el contenido, la traducción, la edición me parece en general buena, estoy satisfecho con él y también vale la pena decirlo, el precio digamos es asequible, no es un precio excesivamente alto. Entonces bueno, esto es lo que tenía para decirte acerca del volumen 2 de las lecciones de Feynman. Espero que te haya interesado este video. Dime en los comentarios si tienes algo para decir que yo no haya dicho, una opinión diferente a la mía, o si simplemente quieres dar cualquier opinión. Ok, nos vemos en la próxima.